Y ahora podríamos decir, fe en acción. ¿Y qué es fe? ¿No? Podríamos decir. Y en Hebreos 11:1 nos muestra qué es la fe. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no puedo ver. Y en Marcos 11, del 22 al 24, me gustaría leer contigo varios pasajes que nos muestran un poco sobre la fe. Y dice, y respondió Jesús, les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil. Y luego en Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero continúa diciendo, todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Te lo he leído en la NTV. Quiere decir que todo el que desea acercarse a Dios, nos dice este versículo que primero, ¿qué? Primero tengo que creer que Él existe. Eso es lo primero, no puedo tener fe en algo si creo que Dios no existe, ¿verdad? Entonces, primero tengo que creer que Dios existe y segundo, debe creer que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. En la Reina Valera no utiliza recompensa a los que le buscan, sino que utiliza la palabra galardonador o galardona a los que le buscan con sinceridad. ¿Y qué significa esta palabra? Debo de creer que verdaderamente Dios es un Dios que desea mi sanidad. Debo de creer que Dios es un Dios que desea mi prosperidad. Y debo de creer que en un Dios que verdaderamente escucha mis oraciones. Entonces, primeramente dice que tengo que creer que Él existe, pero después tengo que creer que verdaderamente Él quiere para mí lo que yo anhelo, lo que está en mi corazón. Y esto sería un poco la definición de la fe. Pero ahora quiero que podamos ver, bueno, ¿y qué es la fe en acción? Y la fe en acción podríamos decir que es creer que ya estamos sanos, aunque no nos veamos sanos. Es visualizar mi milagro en una dimensión espiritual, aunque en lo natural no se vea. Confesar sanidad, aunque el dolor siga estando. Es profetizar sobre una circunstancia y creyendo de que ese milagro ya fue hecho. Podríamos decir que la diferencia entre fe y fe en acción es que yo actúo y empiezo a declarar y empiezo de alguna manera a profetizar que ya fue hecho. Y quiero pasar contigo al primer punto de este mensaje. Y dice así, si crees, verás la gloria de Dios. Dile al que tiene a tu lado, si crees, verás la gloria de Dios. En Juan capítulo 11, del versículo 1 al 44, lo puedes buscar en tu Biblia si quieres en casa y puedes leer la historia completa, pero yo para no estar mucho tiempo no la voy a leer completa, pero la puedes buscar en casa. Nos cuenta la historia de Lázaro. Tanto Lázaro como sus hermanas era una familia muy amada por Jesús. Cuando Lázaro enfermó, sus hermanas mandaron a llamar a Jesús para que fuera donde estaba y pudiera orar por él y él pudiera ser sano de su enfermedad. Pero Jesús tardó varios días en llegar. Y cuando Jesús llegó a este lugar, ellas pensaron que ya era demasiado tarde. Y dijeron, Jesús, si hubieras venido antes. ¿Por qué dijeron eso? Porque Lázaro ya llevaba 4 días muerto. Pero entonces Jesús se acercó a Marta y le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y en ese momento mira lo que ocurre en Juan 11 del 41 al 44, lo voy a leer. Así que corrieron la piedra
a un lado. Entonces Jesús miró hacia el cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído, tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó y dijo: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos en vendas de entierro y la cabeza enrollada con un lienzo. Y Jesús le dijo: quíteles las vendas y déjenlo ir. Para Dios no hay nada imposible. Para nosotros humanamente hay muchas cosas que son imposibles, pero para Dios no. Pero cuando vamos a esta frase que Jesús le dijo a Marta: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es como si ya Jesús hubiese tenido anteriormente esta conversación con Marta. Es como si a Marta le costara creer. No hemos hablado ya de esto, Marta, le estaba diciendo Jesús. Pero Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y es que a Marta le costaba creer. Pero ¿a cuánto nos pasa eso también? Seamos sinceros. Porque muchas veces decimos a la ligera: yo creo en Dios, yo creo en un Dios que hace milagros, yo creo, sí, pero a la hora de la verdad, cuando pasamos una temporada complicada de nuestra vida, ¿a quién no le tambalea su fe? Cuando es a ti a la que te toca en ese momento ver su mano de poder y ver un milagro en tus circunstancias, ¿a quién no le tambalea su fe? Y era un poco lo que le pasaba en este momento a Marta. Y puedes decirle al que tiene a tu lado: si crees, verás la gloria de Dios. En Santiago 1:6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar que se arrastran por el viento y echadas de una parte a otra, de una parte a otra. Y ahora me gustaría que pudiéramos hacer un ejercicio, que pudieras cerrar tus ojos y comenzaras a visualizar con tus ojos cerrados aquello que te gustaría que ocurriera, qué es lo que tú necesitas, qué es lo que tú deseas que ocurra en este tiempo. Porque cuando nosotros visualizamos en nuestra mente lo que nos gustaría que ocurriera, nuestra fe comienza a ser activada. Porque ¿sabes qué? Fe y visión es lo mismo. Si tú no eres una persona que tienes visión, no podrás tener fe. Fe y visión es lo mismo. Hay una historia que quiero contarte porque nos va a ayudar mucho a visualizar lo que es fe en acción. Es alguien que podemos aprender porque verdaderamente esta persona puso su fe en acción. Y este hombre se llamaba, a ver si lo digo bien, Kennedy Heidenel, o Heidenel, o no sé, perdonadme por mi inglés, ¿vale? Pero como no me sale bien su nombre, lo que voy a hacer ahora es que cada vez que lo menciono voy a decir Kenny, porque de cariño, ¿vale? Y ustedes, cada vez que yo diga Kenny, ustedes vayan a saber que era este hombre. Me lo permití, ¿verdad? Vale, pues este hombre nació en un hogar humilde, siendo un bebé muy prematuro, muy pequeño, y casi sin latido en su corazón. Por eso el doctor, al ver que no tenía esperanza de vida, él decidió dejarlo ahí en un lado y irse a atender a su mamá. ¿Me puedes pasar el agua? Pero su abuelita, que estaba allí, lo miraba y pudo percibir, gracias, y pudo percibir vida en él. Así que su abuelita lo cogió, lo limpió, lo vistió, lo cubrió con una mantita y fue al doctor y le dijo: ¿qué hago? Y entonces el doctor lo miró y le dijo: no va a durar mucho. Dele si quiere un poco de leche, pero morirá pronto porque su corazón está totalmente deforme. Pero este bebé no murió, sino que este bebé
se convirtió en un niño. Sí que es verdad que un niño que no podía correr, que no podía jugar como otros niños, pero creció. A la edad de 15 años estaba tan enfermo que quedó totalmente en cama. Pero a pesar de estar en ese estado, tuvo la oportunidad de conocer a Jesús. Alguien fue y le presentó el evangelio y tuvo la oportunidad de conocer al Señor y recibirlo en su corazón como su único Salvador. A partir de ese momento la cosa cambió un poco. Por lo menos él ya se sentía mejor. Y su abuelita todos los días le llevaba una Biblia que ella sujetaba con sus manos para que él pudiera leerla. Y aquí vemos lo importante que es la palabra de Dios en nuestras vidas. Este libro que quizás nos parece antiguado, este libro que quizás nos parece pasado de moda, dentro de este libro hay un tesoro escondido que Dios dejó para ti y para mí. Que si aprendemos a utilizarlo, este libro tiene poder. Este libro no se ha pasado de moda. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre y sigue teniendo poder. Así que esa abuelita cogió la Biblia, él abrió la Biblia y ¿sabes qué? En Romanos 10:17 dice: así que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿El oír el qué? La palabra de Dios. Así que este joven iba leyendo la palabra de Dios y comenzó a tener fe. Y en un momento, mientras que estaba leyendo, leyó Marcos 11:24 que dice así: por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed lo que lo recibiréis y os vendrá. Y él lo leyó en una versión americana, porque por el nombre ya sabréis que es americano, y dice así: todo lo que deseen cuando oren, crean que ya lo han recibido y lo tendrán. Entonces este versículo sobresalía de su Biblia, sobresaltaba en su corazón. Había algo que decía este chico: este versículo es diferente a todo lo que yo he leído, esto es para mí. Y si es verdad lo que viene en este sitio, si es tal y como yo lo estoy interpretando, puedo ser sano. Y obviamente lo que él quería, ¿qué es lo que quería? Pues su sanidad, ¿verdad? Ahora yo te pregunto a ti, y es una pregunta para que te la haga internamente: ¿cuál es tu petición? La de él, su petición, y el milagro que él necesitaba era ser sano, pero el tuyo, ¿cuál es? ¿Cuál es el tuyo? A lo mejor el soltero quiere ser casado, el enfermo quiere ser sano, el adicto quiere ser libre, el que no tiene trabajo quiere trabajar, el que no tiene hijo quiere hijo. ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es el milagro que tú necesitas hoy? Porque es muy importante cuando vayamos al Señor que sepamos ir con cosas específicas. Porque no vale ir delante del Señor y decir: Señor, tú me conoces mejor que nadie, tú conoces lo que yo necesito, Señor, haz una obra en mí. No, ve con cosas específicas y háblale al Señor específicamente qué es lo que necesita, qué es lo que desea, cuál es tu milagro. Ve con cosas específicas. En Mateo 7, del 7 al 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces, si yo quiero recibir, primero tengo que pedir. Si yo quiero encontrar, primero tengo que buscar, ¿verdad? Primero yo tengo que dar el paso. Si yo llamo, la puerta se abre, pero tengo que llamar, me tengo que activar, tengo que ser yo la que da el primer paso. Bueno, y para Kenny, este versículo de Marcos 11:24 que decía: todo lo que deseen cuando oren, crean que ya lo han recibido y lo tendrán, fue como una luz de esperanza a su vida, a su corazón. Pero al mismo tiempo el enemigo venía a su mente. ¿Y a quién no le pasa esto? A todos, ¿verdad? Cuando hay un mínimo de esperanza, un mínimo de fe, viene el enemigo para callar esa fe. Y le dijo: Dios no desea tu sanidad, no seas ingenuo. Dios no quiere sanarte. Eso no es para ti, eso es para otros. Y es muy difícil, es imposible que tú puedas ser sano. Y es que muchas veces nos pasa esto: creemos en Dios, tenemos fe en Dios, pero cuando es de nosotros creemos que Dios con nosotros no lo quiere hacer.
que Dios no lo quiere librar, que Dios no nos quiere bendecir a nosotros. Eso es para otros, no para mí. Pero el Señor te dice hoy, es para ti. Después de varios días rondando este versículo por la cabeza de Kenny y en su corazón, y él se hacía miles de preguntas sin respuestas, y no sabía muy bien si este versículo realmente decía lo que él creía que decía. Él le pidió a su familia que por favor el pastor de la casa fuera a visitarlo. Pero sabe que pasaron los días y el pastor no pudo ir. Así que llamaron a otro pastor de la zona y tampoco pudo ir. Pero finalmente el pastor de su tía dijo, yo le voy a decir a mi pastor que vaya. Así que cuando este chico escuchó desde su habitación que el pastor de su tía había ido a su casa, se puso tan contento, tan nervioso y dijo, por fin voy a poder hablar con él. Por fin voy a poder averiguar si verdaderamente este versículo quiere decir lo que yo creo que quiere decir. Y él se puso muy nervioso, pero estaba tan nervioso que cuando el pastor entró en la habitación, él no podía hablar, las palabras no le salían de su boca, de los mismos nervios. Y este pastor vio a ese chico que no hablaba y creyó que es que no podía hablar. ¿Y sabe qué es lo que hizo? Ainara, ven. Estaba él tumbado en su cama, le agarró de su mano, le dio unos golpecitos y le dijo, no te preocupes, ya todo pronto habrá pasado. Y se fue de la habitación. Y llegó al salón. Llegó al salón, cuando salió de la habitación, reunió a su familia y este hombre oró. Y dijo esto: Padre Celestial, te pido que prepare estos corazones para la hora más oscura que se le avecina. Amén. Y después de unos minutos el pastor salió de ese lugar. Imagínense en este momento el panorama. La poca fe que este chico tenía se le fue por completo. A su familia la fe que tenía se le fue por completo. Fuera el sol brillaba radiantemente, pero dentro de esa casa había oscuridad y espíritu de muerte. No había ninguna esperanza. Así que ese chico durante 30 días vivió paralizado. No tenía esperanza de vida, quería morirse. Y decía, Señor, cuanto antes me lleves mejor. ¿Para qué seguir así? Pero la realidad es que este versículo seguía palpitando en su corazón fuertemente. Marcos 11:24. Todo lo que deseen cuando oren, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y él tenía un conflicto en su interior y decía, Señor, no entiendo nada, pero él levantó su voz y dijo, lo que quiero es ser sano. Voy a apropiarme de tu palabra. Voy a creer que tú lo que dices es cierto. Y si es verdad, yo saldré de esta cama. Eso fue lo que él dijo. Él en ese momento estaba decidido que iba a salir de esa cama. Estaba decidido de que quería creer y que iba a apropiarse de la palabra de Dios. Y el segundo punto es, cree, aprópiate de su palabra. Pero antes de continuar, para yo poder apropiarme de su palabra, tengo que leer su palabra. Para yo declarar, tengo que saberme esto, tengo que leerla. Tengo que leerla y cuando haya un versículo que me resalta, cópialo, pégalo en tu habitación, pégalo en tu armario, pégalo en la cocina, decláralo, proclámalo, porque si yo no leo esto,
no puedo apropiarme de su palabra. La necesito tener presente en mi día a día, no solamente cuando vengo el domingo a la iglesia. Y este chico Kenny, aunque habría recuperado su movimiento en sus manos, cuando tocaba sus piernas, solo podía sentir huesos. Entonces este chico miró al cielo y dijo: yo pensaba que me sanaría, Señor. Pero ¿sabes qué? Que nuestra fe no puede estar puesta en lo que sentimos ni en lo que vemos. Nuestra fe tiene que estar puesta en la palabra de Dios y en lo que Él dice. En esos días la familia tenía que mudarse. Estáis conmigo, ¿verdad? No estoy durmiendo a nadie, ¿no? Vale. Ah, mira qué bien. En esos días la familia tenía que mudarse y contrataron una ambulancia para que pudieran llevar a Kenny a la nueva casa. Y uno de los que lo llevaban en ambulancia le dijo: oye, Kenny, me enteré que llevas un año en cama, un año que no has salido de esta habitación. ¿Te gustaría dar un paseo antes de ir a la nueva casa? Y él le dijo: pues claro, por supuesto, me encantaría. Así que lo llevaron por todos los barrios de alrededor, lo llevaron a la plaza del pueblo y él pudo ver las tiendas, las cafeterías, toda la gente, cómo se movía. Y de regreso pasaron por enfrente del Palacio de Justicia. Y en ese momento él, visualizando todo lo que él estaba viendo, que hacía más de un año que no veía, un pensamiento vino a su mente y le dijo: si no fuera sido por estos hombres tan amables, tú no hubieras vuelto a ver todo esto. Y dice que en ese momento lágrimas corrían por su mejilla, por su cara. Pero mientras miraba esos edificios, él profetizó y declaró y dijo: yo regresaré a este lugar y volveré a ver estos edificios. Pasaron 6 meses y él seguía con su declaración de fe. Satanás le decía que era inútil, que no siguiera creyendo que podía ser sano, pero él creía ese milagro y perseveraba firme y constante en su fe. Él entendió rápidamente que su fe estaba basada en la palabra de Dios y no en lo que veían sus ojos. Y es que muchas veces nos pasa esto a la mayoría de las personas, que decimos: bueno, Señor, si tú me sanas, yo voy a creer en ti. Si me das el trabajo que yo busco y que deseo, yo voy a creer en ti. Si resuelve este conflicto familiar o este conflicto con mi hijo, entonces yo voy a creer en ti. Voy a poder ver que verdaderamente tú eres real y que haces milagros. Pero es que eso no consiste así. Primero no podemos querer ver el milagro para poder después creer, sino que tenemos que creer, declarar y después veremos el milagro. Es totalmente lo contrario de lo que creemos. En 2 Corintios 5:7 dice: porque por la fe andamos, no por vista. Entonces vivimos por la fe, no por lo que vemos, sino por lo que verdaderamente creemos que Dios es capaz de hacer. Y este chico entendió esto y dijo: aquí en mi cama de enfermedad tengo que creer que mi corazón ya está sano, que mi parálisis ya se fue. Y comenzó a declarar lo siguiente: yo creo que mi corazón ya es sano, que mi parálisis ya se fue, creo que mi cuerpo ya fue sanado. Y veis el cambio, no sé si os dais cuenta en el cambio. Es como si su fe hubiese ido aumentando. Empezó creyendo de que, bueno, si este versículo es verdad, pues quizá el Señor puede hacer algo por mí. Pero pasó de eso a ahora cambiar su manera de hablar y declararse sano. En medio de su cama de enfermedad, él se declaraba sano. Y cuando dijo esto, un pensamiento otra vez del enemigo vino a su mente y le dijo: si eres hijo de Dios, no puedes mentir. Qué feo está que tú, siendo cristiano, creyente y diciendo tantas mentiras, porque él se estaba declarando sano sin estar sano, ¿no? Pero eso no es mentir, porque en Romanos 4:17 dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran.
Él no estaba mintiendo, él estaba declarando palabra de Dios. Así que, si ahora aquí todas las mujeres en su día a día declaran, tengo el mejor marido del mundo, es el mejor del mejor, no están mintiendo. Están declarando palabra de Dios. Si aquí los hombres, sus mujeres no son muy buenas cocineras y ese día te trae una mala comida a la mesa, tú tienes que decir, él es la mejor cocinera del mundo. ¡Qué rica esta comida! Y no estás mintiendo, estás declarando palabras de Dios. Porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. ¿Es cierto o no? Claro. Es muy importante creer y apropiarse de su palabra. Y es por eso que este hombre le dijo a Satanás, ¿qué ni le dijo a Satanás en ese momento? Digo que estoy sano porque estoy creyendo la palabra de Dios. Entonces inmediatamente después el Espíritu Santo le dijo, ¿crees que eres sano? Ahora tienes que levantarte de la cama. Y esto es fe en acción. Punto 3. Pon tu fe en acción. Y él comenzó a hacer poco a poco lo que antes no podía hacer. Primero, se incorporaba con mucho dolor y se sentaba en su cama, pero se esforzaba por hacer lo que no podía hacer. Después, con mucho esfuerzo, bajaba de su cama y se mantenía rígido un tiempo y luego se volvía a tumbar. Al día siguiente, con mucho esfuerzo, con sus piernas temblando, pero él rodeaba toda su cama y cuando la rodeaba entera se volvía a acostar. Y cada día se esforzaba por hacer algo que antes no podía hacer. Después de unos días él le dijo a su mamá, mamá, prepárame una ropa porque mañana en la mañana me levanto, me visto y desayuno con ustedes en la cocina. Y la mamá se quedó, ¿en serio? Pero aún así ella dijo, vale. Le puso la ropa al lado de su cama. Y al día siguiente él con mucho esfuerzo se levantó, se vistió, fue a la cocina, desayunó con su madre y con su padre y se volvió a acostar. Y en ese momento ocurrió algo. Vino otra vez la voz del enemigo y le dijo, has hecho tanto esfuerzo que definitivamente hoy vas a morir. Y aquí hay algo importante, y si puedes quiero que lo anote. El enemigo siempre nos querrá tener en la dirección de los sentimientos. Y es que los sentimientos nos juegan unas malas pasadas. Pero si nosotros logramos vivir en la dimensión de la fe, vamos a vencer y lograr la victoria. Este chico pocos meses después, tomando pasos de fe constantes como lo estaba haciendo, recuperó su fuerza totalmente. Y como él ya había declarado anteriormente, regresó a la plaza del pueblo y pudo darle testimonio al enemigo de que Dios es un Dios fiel, que cumple su promesa y que cumple su palabra. Amén. Amén. Este hombre recuperó su fuerza y ¿sabe hasta qué edad vivió? Hasta 86 años. Aquel del cual no había ninguna esperanza de vida. Logró sanidad cuando ¿qué? Cuando aprendió a poner su fe en acción. Quiero que podamos leer Marcos 9 del 14, bueno, no lo vamos a leer entero, pero el pasaje de esta historia se encuentra en Marcos 9 del 14 al 29. Encontramos la historia de un muchacho endemoniado que Jesús sanó. Y voy a leerte específicamente del 21 al 23. Dice, Jesús le preguntó al Padre,
¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño, y muchas veces le echa al fuego y en el agua para matarle, pero si puede hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, atento porque esto es lo que quiero resaltar, ¿puedes creer? Le dijo Jesús al Padre. Y te dice a ti, ¿puedes creer? Y luego le sigue diciendo, si al que cree, todo es posible. Al que cree, todo es posible. ¿Puedes creer? Al que cree, todo es posible. Y quizás no sea un mensaje muy elaborado de estudio y demás, porque la fe es inmensa, podríamos estar hablando de fe, no sé el tiempo. Pero quería que fuera un mensaje simple para que pueda ser un mensaje de alguna manera que podamos poner en práctica, que podamos entender y que podamos decir, Señor, voy a ponerlo en práctica. Voy a pasar de tener fe y voy a pasar a la fe en acción. ¿Qué te parece si te pones de pie ahí donde estás? Me gustaría que juntos pudiéramos orar, porque tú has meditado y yo he meditado sobre lo que necesito, sobre lo que deseo, ¿verdad? Y quiero que juntos podamos orar sobre eso, pero antes me gustaría darle la oportunidad a aquellas personas que no han tenido la oportunidad quizá de conocer al Señor o escuchar de que verdaderamente hay un Dios vivo, real, que todavía hoy puede hacer milagros. Y que pueda pasar a ser su Dios, que pueda verdaderamente decir, yo quiero ese Dios también en mi vida. Yo quiero poder experimentar también esto. Pero antes de poder hacer esta oración contigo, si tú quieres aceptar al Señor en tu corazón como único Salvador de tu vida, en Juan 11, 25 al 26 dice lo siguiente. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y termina este pasaje diciendo, ¿crees esto? Wow. Así que podemos decir que no solamente es un Dios vivo, no solamente es un Dios capaz de hacer milagros, sino es un Dios que te ofrece la vida eterna. Así que si puedes creer esto y quieres esto para tu vida, puedes cerrar tus ojos ahí donde estás y puedes repetir esta simple oración conmigo. Señor Jesús, creo en ti. Creo que eres un Dios verdadero. Quiero aceptarte como único Dios y Salvador de mi vida. Limpia todos mis pecados. Y a partir de hoy, quiero comenzar una nueva vida, creyendo en ti, creyendo en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.